Hola, muy feliz día, bienvenidos, feliz día, muy feliz día. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Bienvenidos, hoy día de programa, hoy día de temón, feliz día, muy feliz día. Hoy te traje un tema interesante, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar a través de una pregunta que me hicieron, surgió el tema, hablamos con los ángeles y hablamos de ese tema el día de hoy, que es, ¿por qué el alma debe evolucionar? Cuando hablamos de una evolución álmica, hablamos de que el alma debe evolucionar. ¿Por qué? Porque los procesos evolutivos álmicos requieren sí o sí que el alma tome aprendizaje, sabiduría, se conecte con los ángeles, se conecte con los guías y comience su proceso para el despertar espiritual, para el despertar de la conciencia. Eso es sí o sí, claro, eso es sí o sí. El alma debe evolucionar y debe despertar sí o sí. El tema es que si el alma no evoluciona o genera o empieza a entrar en un proceso de letargo, el alma no evoluciona y se detiene lo que es su proceso de conexión con la conciencia. Siempre es fundamental observar que se genere un proceso evolutivo para que la conciencia, para que el ser pueda despertar a la conciencia, o sea, pueda despertar al proceso de sabiduría y de conciencia del ser. Siempre hay que hacer esta observación porque el alma debe evolucionar. ¿Qué sucede cuando el alma no evoluciona? Entra en un proceso de letargo y entra en este proceso de sueño colectivo en el cual está sumergido la sociedad. Por eso es importante, el alma, los seres de todos los planetas, o sea, los seres que vienen al planeta Tierra, vienen a evolucionar lo que no evolucionaron, para trascender el alma. Cuando se trasciende el alma, ahí entran en un proceso superior, en una conciencia superior, en un proceso de aprendizaje superior. Por eso es tan importante. Si el alma no evoluciona y se va a otro nivel de conciencia, deja el cuerpo y se va del plano, después tiene que volver para aprender lo que no aprendió. Entonces, sí o sí, el alma debe evolucionar. Cuando decimos que el alma cuando el ser hace un proceso de autoparirse, es porque está generando que su ser vaya a un nivel superior de conciencia, a un nivel más. Y eso es fundamental para el alma, para que se conecte con el espíritu, porque en realidad ese es el proceso evolutivo que debemos observar y trascender. ¿Qué sucede cuando el alma no evoluciona y genera y se queda en este proceso de letargo en el plano terrestre a través de lo que es la ilusión y el sueño colectivo? Se va del plano y tiene que volver para que el alma pueda evolucionar otra vez a un nivel superior de conciencia. ¿Qué pasa con esto? El cerebro humano tiene que evolucionar, sí o sí. ¿Por qué? Para hacer una observación de aquellos comportamientos que debe entregar para que siga evolucionando a un nivel superior. La observación en un nivel de conciencia superior hace que podamos conectarnos con la conciencia para observar aquello que el ser humano todavía no puede observar y no puede ver. Los comportamientos terrestres, los comportamientos humanos, los comportamientos generalizados, se dan por una cuestión de automatismo. Si hay conciencia, si hay observación, ahí es donde abrimos la puerta a la conciencia del ser y podemos entender aquello que no entendemos. Sí o sí, el alma tiene que evolucionar, siempre. Si no hay evolución y no hay un proceso de avance a nivel álmico, hay que hacer una observación para ver en dónde se quedó el alma, en dónde se genera este proceso de letargo a nivel álmico. Por eso es importante hacer una observación de lo que son los procesos genéticos para entender lo que hay que trascender. Miren, el ser humano, a través de diferentes eras, a través de diferentes ciclos,
fue decayendo su nivel energético. Ahora que hay más luz, que hay más conciencia, vuelve a conectarse con su proceso de origen superior. ¿Qué pasa con esto? Para aquellos seres que todavía no entienden que tienen que evolucionar y tienen que trascender el proceso genético para ir a una conciencia superior, todo lo que es genética, cultura, sociedad, de generaciones para atrás, fue todo lo que se fue malversando y toda la energía que fue cambiando a través de que se haya generado un proceso de malversación energética por el astral. El alma y la genética y la cultura fueron haciendo que esos procesos vayan decayendo a niveles de conciencia más bajos. Por eso hay que trascender la conciencia y hay que despertar a la conciencia. Tu abuelo, primo, tío, o sea, todo lo que son los roles traen esa genética, que es una genética que fue malversada en el pasado por tener una mente más baja. Y eso fue lo que se fue deteriorando. Sí o sí el ser humano tiene que evolucionar el cerebro. Sí o sí el ser humano tiene que evolucionar la conciencia, porque el alma lo requiere para seguir caminando. Aprendemos a caminar haciendo una experiencia de empezar a movernos. Aprendemos a observar al hacer un ejercicio con la vista. Aprendemos a hacer una observación con un ejercicio, con varios ejercicios, o con entender un proceso de psicología superior. Entonces, el hecho de poder entender cómo funciona la mente nos va a poder dar un parámetro de conciencia aún superior. No estamos diciendo algo básico, no estamos diciendo algo así nomás. Decir que el ser humano tiene que evolucionar la mente, decir que el ser humano tiene que evolucionar el cerebro, es algo trascendente para que entienda que la genética que traemos, por eso venimos al plano terrestre, es para evolucionar lo que no evolucionamos. Y realmente el ser humano cuando viene al plano tiene que evolucionar ese cerebro que todavía algunos seres no evolucionaron. Por eso es tan importante la genética, la cultura, la sociedad, que fueron haciendo una transformación, el alma fue decayendo en diferentes niveles de conciencia. Es sumamente importante. Hay que observar cuando las almas no evolucionan, qué es lo que está pasando ahí, porque después vuelven al plano para seguir evolucionando lo que no evolucionaron. ¿Qué pasa con este tema? Es importante entender que el alma, el cerebro y los chakras y la conexión con el espíritu y con el alma es trascendente para la evolución del ser, y despertar la conciencia hace que podamos entender cómo estamos hoy en día. Estar despiertos a la conciencia nos va a poder hacer entender cómo funciona el cerebro, la conciencia, nuestro comportamiento. Aquellos que tienen comportamiento todavía terrestre es porque no despertaron a la conciencia y parece que estuviesen despiertos. Aquellos seres que por su comportamiento no despertaron al ser, o sea, que siguen teniendo comportamiento terrestre, comportamiento humano, es porque no despertaron a la conciencia del ser. Entonces, ese letargo a nivel álmico hace que observemos por qué el alma en algunas partes no evoluciona. Y esto es generalizado, no es que para unos y para otros no. No es que para aquel que sabe o tiene conocimiento a nivel terrestre evoluciona el alma. El alma evoluciona cuando la conciencia despierta, no cuando toma información. Acumular información, acumular lo que sea, no sé, algo que tenga que ver con conocimientos terrestres o con sabiduría terrestre, o sea, y todo lo que es la formación en el plano terrestre, la acumulación de información o lo que es el perfeccionamiento, lo que sea, no genera una trascendencia a nivel álmica, porque lo que tiene que despertar es la conciencia del ser. Y el hecho de tomar sabiduría, el hecho de tomar conciencia, hace que la mente, el espíritu y el alma
estén preparados y receptivos a poder transmutar la energía y entender que algo superior existe, solo que tenemos que aceptarlo para poder trascender a un nivel de conciencia superior. O sea, hay que observar cuando en un planeta, en un lugar, cuando no evoluciona el alma, en qué plano, o sea, en qué estadio quedó y por qué el alma está letargada. O sea, qué conceptos terrestres, qué prácticas culturales, sociales generan que un planeta no despierte a la conciencia del ser. Y tener conciencia es hacer una observación de aquello que todavía está en stand-by, o sea, hacer una observación, darme cuenta, yo me estoy dando cuenta, me estoy despertando a la conciencia del ser para entender aquello que no comprendo y ser consciente de aquello que en el plano terrestre no es conciencia, o sea, donde no está activa la conciencia, está activo un proceso egoico o un proceso de automatismo. Obviamente que hay que dar tiempo al alma para que pueda comenzar a despertar, pero si no se genera esa activación de conciencia es porque el alma está letargada en un plano dimensional que no permite que eso se realice. Ya hablamos de los bloqueos mentales, ya hablamos de la información basura, ya hablamos de la información chatarra, ya hablamos de conceptos egoicos, o sea, hablamos de esos procesos que son bloqueos mentales, bloqueos cerebrales que impiden que el ser pueda entender que tiene que despertar, darse cuenta de entender algo determinado que no comprende, y esto es generalizado. Entender conciencia es trascendente para poder despertar. Despertar la conciencia hace que la conciencia se ancle en nosotros o nosotros vayamos en la búsqueda de esa sabiduría para entender lo que no entendemos. Esto es a nivel mundial. Venimos al plano terrestre para entender lo que no entendimos y para trascender lo que no trascendimos. Y aquella no conciencia que tuvimos en algún momento pueda hacer una trascendencia en este proceso álmico, en este proceso superior, en esta conciencia del ser. Por eso les digo que es sumamente importante que abran la conciencia, que tengan conciencia. Cuando hay comportamiento terrestre a nivel mundial, cuando hay vida social a nivel mundial, cuando hay conocimiento terrestre, aprendizaje terrestre a nivel mundial, el alma genera un letargo y ahí es donde no despierta. O sea, la diferencia en trascender la mente es despertar la conciencia. No es una frase metafórica, es un hecho. Pero el ego se encargó en diferentes ciclos de que el ser no despierte. Los bloqueos que se generan a nivel mental, a nivel cultural, a nivel social, son bloqueos que se generan para que el ser no se dé cuenta de la conciencia de su ser. Darse cuenta, conectarse a la conciencia, va a permitir que podamos despertar realmente. ¿Y quiénes son los que nos ayudan? ¡Qué excelente pregunta! Los ángeles. ¿Quiénes son los que nos ayudan? Los espíritus de luz. ¿Quiénes son los que nos ayudan? La conciencia del ser, los maestros que en otros niveles de conciencia, que en otros tiempos fueron avatares y hoy en día saben lo que está pasando en el planeta. A ver, no estamos hablando de positivismo o de negatividad. Estamos hablando de lo que es. Un laboratorista, un científico de Dios, ve lo que es. O sea, un científico lumínico, los ángeles y los maestros nos muestran lo que es. Está confundido todo lo que es la parte del positivismo egoico o ilusorio con la negatividad o lo que tiene que ver un proceso del despertar. No es fácil despertar a la conciencia y no es fácil que el alma haga un proceso evolutivo en la conciencia del ser, pero sí se puede.
Se puede, obvio que se puede. Claro que se puede. Y entenderlo, asimilarlo, comprenderlo y compartirlo hace que muchos seres puedan entender y puedan quedarse meditando en la observación de, bueno, a ver esto cómo es. Hay información, hay conciencia, pero no alcanza. Y tengan en cuenta que yo ya lo dije en el programa anterior, que aquellos que más despiertos estén es ahí donde el ego se va a presentar, porque se va a manifestar de frente. Aquel ego que se empiece a manifestar es porque sabe que esas almas están despertando, están pulsando energía, están pulsando. Es como si Dios nos pusiera un shock eléctrico al planeta Tierra para que los seres despierten. Y eso es lo que está pasando ahora. Aquellos espíritus de luz, maestros, yogis, metafísicos, angiólogos, ángeles ultraconscientes, están generando que muchas almas puedan despertar a través de un pulso de luz para que el alma, el cerebro y para que de alguna manera le llegue la información y la energía y la luz. O sea, ¿alcanza con la energía? No, no alcanza con la energía. O sea que eso no es una excusa. ¿Por qué? Porque sí o sí el cerebro tiene que despertar, o sea, el cerebro tiene que ejercitarse. El silencio es para meditar, pero el cerebro hay que usarlo en la conciencia del despertar. Si no se utiliza el cerebro, una parte de nosotros no está funcionando. O sea, y los chakras necesitan en su conjunto poder hacer como un bombeo de energía pura para que nosotros podamos conectarnos a una frecuencia superior. Tienen que usar el cerebro para despertar la conciencia. La mente es maravillosa si se utiliza en el proceso de la conciencia, si se utiliza en el proceso del entendimiento, del conocer, del saber, del entender. Por eso se tergiversó tanto la información. Porque la información va a hacer que el ser despierte. Cuando yo entiendo que el cerebro es una tecnología superior, cuando entiendo que tengo que cuidar mis ojos, mis oídos, o sea, todo el sistema, sin enloquecerme, sin generar ningún proceso de temor, solamente con sabiduría. Y eso requiere eones, o sea, encarnaciones para poder entenderlo. Por eso el alma vuelve a diferentes planetas para entender lo que no entendió. Y es fundamental, es sumamente importante que el alma evolucione como sea. El alma tiene que evolucionar sí o sí. El alma tiene que evolucionar como sea. ¿Por qué? Porque a través de esta evolución va a poder trascender a otro nivel de conciencia. No se puede quedar aletargada el alma, porque eso genera que el ser no pueda despertar. ¿Es trascendente que tome información? Si es consciente, sí. Pero si acumula información, si acumula conocimiento a través del ego, el alma no despierta. Hay dos formas de despertar. En realidad, la única forma de despertar es entender que la conciencia tiene que conectar a nosotros. Y hay dos maneras de tomar la energía, a través de la luz y a través del ego. Por eso es tan importante comprender, el alma tiene que despertar. Los procesos de aprendizaje son para que el alma aprenda, se instruya, se capacite y despierte. Y sea consciente del despertar de la conciencia. No es metafórico esto. Por eso tantos seres están aletargados, están dormidos, están con hipnosis, porque todavía no pueden comprender en dónde están viviendo y viven una realidad ilusoria que otros crean para que ellos puedan mantenerse en esos procesos. O sea, no somos 100% libres a la hora de crear, no somos 100% conocedores a la hora de crear. Y eso es sumamente importante. Hay que comprender que el alma debe despertar en diferentes niveles de conciencia. Donde hay letargo, el alma tiene que despertar. Porque de esta manera va a poder entender que vino por un propósito determinado. No es metafórico.
La numerología, el tarot, fueron sistemas que se estudiaron años y años y espíritus que se presentaron durante años para que entiendan la tecnología de la numerología, del tarot, de la astrología, de la psicología cósmica, que no es metafórico, pero entenderlo requiere de la mente y la conciencia despierta, la mente oxigenada, el cerebro oxigenado, el cerebro con una alimentación pura, el cuerpo con una alimentación pura, porque necesita un combustible sano. Y eso es fundamental. Donde no hay conciencia del ser, no hay despertar de la conciencia. Muchos seres piensan hoy en día que están despiertos, porque por ahí porque despiertan dones o carismas, pero no alcanza con esto. Tiene que ver con un proceso de disciplina y comportamiento permanente. Entender esto requiere que la conciencia esté activa en nosotros. ¿Y quiénes fueron los seres que nos ayudaron durante años, años y años? Avatares que ya no están y que están en otro nivel de conciencia, monitoreando el comportamiento del ser. Por eso es tan importante. El alma tiene que hacer un proceso evolutivo, sea como sea. El alma tiene que despertar. Si hay un proceso de letargo y no se está, si no se están autopariendo, es porque no hay un proceso de observación que genere que el ser, que el alma haya acumulado energía y haya acumulado un proceso de transformación. ¿Por qué pasa esto? Porque tiene que haber un sistema superior que haga que la mente, que el cerebro, que el espíritu generen una grieta importante para que gran cantidad de luz pueda ingresar y para que lo que no sabía ahora lo comprende y va por otro nivel de conciencia. Es como la escuela, primer grado, segundo grado, tercer grado. En este caso nos estamos comunicando con espíritus de luz y estamos evolucionando en la escuela de Dios. Primero de Dios, segundo de Dios, tercero de Dios. O sea, estamos evolucionando en la escuela de los dioses, en la escuela de Dios, para que se entienda lo que no se entiende. O sea, estamos viviendo una era, estamos viviendo ahora. Estamos viviendo un sistema planetario de mucha información que generó que almas vengan en 10 encarnaciones. Es como si nosotros estuviésemos viendo 20 encarnaciones, 30 encarnaciones de nuestra vida. Estamos haciendo como un curso acelerado en el proceso de la vida para el despertar de la conciencia, para que no sigan sufriendo, para que no sigan pasando por procesos de padecimiento álmico, para que el alma no se genere corrosión. Esto es sumamente importante, pero sumamente importante. Cuando el alma empieza a generar un proceso, se empieza a corroer, se empieza a lastimar, empieza a no entender, son varias cosas que hay que tener en cuenta. Es fundamental esto. El alma tiene que despertar, porque nosotros pensamos que somos carne, que somos cuerpo, que somos solamente esto que se ve. Y lo que no se ve es lo más importante en el proceso de trascendencia, en el proceso de conciencia. Es lo más importante. No tener conciencia hace que el ser humano tenga comportamientos terrestres y que no tome conciencia. Por eso les digo que es sumamente importante buscar permanentemente la sabiduría para entender lo que no entienden. Muchos dicen o muchos piensan, o al no tener conciencia piensan que ya llegaron, que ya despertaron, que con eso ya está, que con lo que tienen es suficiente, porque no entienden que el alma, el espíritu y la conciencia son sistemas avanzadísimos que están presentes para que nosotros podamos activarnos a esa conciencia. Hoy hablamos de lo que es el proceso de trascendencia del alma. El alma tiene que evolucionar como sea. Cuando hay procesos de letargo, tienen que entender por qué pasa esto. No es que le pasa a uno solo, es generalizado en 1%, en 0,1, en 0,2, en 0,3. Y hay que observar en dónde el alma no evoluciona para entender esto. Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, son estadios de conciencia al cual nosotros podemos acceder
si estamos preparados, mantener esa energía y esa frecuencia dimensional hace que muchos seres puedan despertar. Despertar la conciencia no es metafórico, es una acción al ser, es una conexión del ser, es una conciencia del ser. Les vuelvo a decir, el ser humano tiene un tipo de cerebro, tiene un tipo de cuerpo, tiene un tipo de genética, no es para algunos y para los otros no. Es generalizado. Por eso venimos al plano a conectarnos con Dios, con los ángeles, con los avatares, con los guías, con los maestros. ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué? Para que podamos trascender la conciencia y entender que tenemos que evolucionar sí o sí a un plano superior. Tenemos que evolucionarlo, tenemos que entrar a un nivel superior de conciencia. Tenemos que entender la conciencia del ser. Esto es trascendente. Parecen frases hechas, pero no lo son. Entiéndase que hacer una trascendencia álmica tiene que ver con ir por un nivel más. No somos cuerpo, estamos en un cuerpo. No somos de la tierra, estoy en la tierra. No es una frase hecha, es una trascendencia de sabiduría. Tengo que comprenderlo para entender por qué estoy acá. Evolucionar, trascenderlo y seguir. Ojalá que el día de hoy algo los haga despertar y se conecten en algún momento del día con la conciencia del ser. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Hoy un temón. Te espero, te invito, te hacemos compañía un rato, hablamos un poco de sabiduría.